Noticia de última hora. El Gobierno ha decretado la pedagogía crítica en nuestra aula. Vamos a ver cómo están las redes sociales. Uy, compañeros, están que arden. Nuestro equipo de producción ha creado un vídeo para haceros entender mucho más fácil qué es la pedagogía crítica. Damos paso a ese vídeo. Las metodologías pedagógicas son un método de enseñanza donde el profesor adopta unos medios pedagógicos con el fin de promover el aprendizaje y lograr su objetivo educativo. Pero, ¿qué es la pedagogía crítica? Una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se les imparten. Consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica. Se caracterizan por el rechazo a los mecanismos y valores que conforman el sistema educativo capitalista, la noción del profesor comprometido con la actividad crítica y el cuestionamiento, y por desaprobar el rol de docente como mero transmisor. A continuación trataremos las propuestas de Jürgen Habermas, Henry Giroux, Paulo Freire, Michael Apple y Basil Bernstein. La concientización es el punto clave en la teoría de Paulo Freire. Es el proceso por el cual una persona adquiere un pensamiento crítico a partir de vivenciar y compartir sus experiencias. Freire aboga por una educación liberadora, en oposición a la domesticadora. Su objetivo es forjar una educación problematizadora que genere un diálogo entre educador y educando para el análisis crítico del mundo y la búsqueda de sus posibles soluciones. Pues en definitiva, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. La teoría de la acción comunicativa en Habermas nos recuerda que el sujeto no ha de ser pisoteado por la sociedad, sino que ha de desarrollar la comprensión de su mundo, dominar una conciencia crítica y así formar con otros un ente colectivo que los empodere de cara a la transformación social. Su pensamiento fue llevado al campo educativo por Carr y Kemis, quienes abogaban por un proceso de investigación e intervención que tomara en cuenta los valores personales, alejándose así de otras corrientes puramente objetivas como la positivista. Estos autores tuvieron cierta cabida en el ámbito español en los años 80, hasta que la regulación de la LOCSE dejó sus prácticas fuera. Giroux entiende las escuelas como espacios públicos donde desarrollar el lenguaje relacionado con la crítica, la posibilidad y la democracia. Apple denuncia el impacto de las políticas reaccionarias de la nueva derecha en temas educativos, así como la comercialización y privatización de las escuelas por parte del liberalismo. Bernstein viene a asociar problemas educativos como el fracaso escolar con el código o gramática que el alumno aprende en función de su clase social. Actualmente tenemos 2 llamadas a la espera donde nos van a explicar qué opinan sobre la pedagogía que se ha implantado. Damos paso a la profesora del Vega de Mija de Lengua y Literatura. Adelante. Hola, buenas. Les agradezco enormemente que nos den la voz a los que estamos trabajando día a día en las aulas. En cuanto a la noticia, la cojo con asombro, alegría y perplejidad. Asombro porque llevamos tiempo sufriendo recortes en todo aquello referente a fomentar el pensamiento crítico. Menos horas de filosofía, menor valoración al comentario crítico en la prueba de acceso a la universidad y un largo etcétera. Alegría porque me alegra ver cómo desde arriba han visto que hay que cambiar las tornas. Y con perplejidad por desconocer aún cómo piensan formar al profesorado para que estemos capacitados para ello y además cómo lo haremos con las ratios infernales con las que vivimos día a día. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a una profesora del Instituto Cártama que nos va a explicar su opinión sobre esta nueva pedagogía crítica. Buenas tardes. Creo que es una buena decisión apostar por una pedagogía crítica, ya que es una óptima forma de crear alumnos competentes y partícipes en la sociedad. No obstante, opino que para implantar una buena pedagogía crítica debería formarse mejor al profesorado y bajar la ratio de alumnos por clase. Por otra parte, a través del pensamiento y el razonamiento crítico los conocimientos se adquieren mejor, ya que es un aprendizaje autónomo creado por el propio alumno y guiado por el profesor. Considero que podría dar muy buen resultado en la educación, siempre y cuando el profesor no influya
con su ideología y la del alumno y, por supuesto, que el alumno tenga ganas de trabajar y pensar por sí mismo. De todas formas, cada vez más se está implantando esta forma de trabajar de manera inconsciente. Así que, en resumidas cuentas, la pedagogía crítica, desde que existe la educación, en cierta manera, se está trabajando de esa forma, ya que lo que hace el profesor no es que el alumno memorice, sí algunas cosas, pero no todo. Siempre se ha utilizado, aunque de manera muy reducida, la pedagogía crítica a la hora de realizar las clases. Así que, bueno, si la ampliamos sería lo más adecuado. Adiós y muchas gracias por solicitar mi opinión. Muchísimas gracias por su colaboración, pero tenemos algo más, ¿verdad? Sí, compañero. Vamos a dar paso a nuestro compañero Javier, que se encuentra con una profesora del Colegio García Lorca, que nos va a dar su opinión desde el punto de vista de la primaria. Adelante. Bueno, buenas tardes, Óscar, buenas tardes, María. Aquí estoy en el Colegio García Lorca y estoy con una profesora. Bueno, buenas tardes. ¿Qué es lo que opina usted sobre la nueva metodología que está ahora el gobierno? Pues como toda metodología que implanta un gobierno, pues tiene su lado positivo y su lado negativo, y como la mayor parte de las cosas de la vida. ¿Qué ocurre? Pues en una etapa de los menores, como ellos pueden ser infantil primaria, pues como sus propias condiciones psicológicas lo indican, pues son las suyas, pues efectivamente estos niños pues tendrán una capacidad crítica menor, con lo cual la labor tanto del profesorado como de los padres pues va a estar detrás de ellos, y eso va a hacer determinante la labor de estas personas, en el sentido que ellos van a encauzar esa crítica. Entonces, si queremos ser puristas, ¿hasta qué punto tú puedes ser crítico cuando alguien te está induciendo a hacerlo? Pero de una manera indirecta te está encauzando una ideología. En la etapa secundaria, y por supuesto ya en la posterior, bachiller universitaria, esto ya se desencadena, ser por sí mismos, son espíritus críticos, son personas ya más maduras, con lo cual esa libertad sí la van a tener. Pienso que es un buen método de trabajo, pero siempre y cuando esté hecho desde la transparencia y desde una crítica de verdad que intente ser justa y transparente, como he vuelto a decir. Pues muchísimas gracias y nada, hasta aquí la entrevista. Gracias, compañero, por esta conexión y muchas gracias a todos los profesores que han intervenido. Ahora nos quedan varias preguntas que hacer sobre esta nueva pedagogía, ya que, claro, ¿quién va a formar a esos profesores? Y también tenemos un problema grave, que la ideología no influye a los alumnos. Por todo esto, os dejamos abierto el debate para que a través de las redes sociales nos comuniquéis vuestras opiniones. Gracias, hasta el próximo día.